Bueno, ahora es el momento de escuchar el desarrollo de la lección del día jueves, la condición del corazón. Este es el papel de la Biblia en nuestro corazón, si le permitimos. De esto está a cargo nuestro hermano Eduardo Saquín. Adelante, Eduardo, el tiempo es tuyo. Gracias, un cariño para todos, por favor. Quisiera que oren por Mariana y Ezequiel, un matrimonio que queremos mucho, con mi esposa. Tienen dos nenas chiquititas y están en conflicto, bueno, el enemigo ha tratado de destruir y estamos trabajando con ellos. Gracias a Dios están escuchando y sé que Dios puede restaurar, porque Dios puede restaurar cualquier cosa, menos la que no le permitimos. Y pido que oren por ellos, Ezequiel y Mariana. Muchas gracias. Bien, la condición del corazón, que de paso por eso también los hogares están como están, ¿no es cierto? Eh, Acá la escuela sabática nos habla de la capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios. Y Job 22, nos dice allí la palabra de Dios. Gracias, ya la estás poniendo, Mariana, muy amable. Job 22, dice, eh, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Este texto es muy importante porque es lo que en realidad tiene que suceder cuando nos encontramos con Dios. A ver, hermanos queridos, amigos, la Biblia es la carta personal que Dios le envía a cada hijo suyo. Es una carta. Cuando yo tenía a mis hijas estudiando en la universidad, le enviaba cartas. En esa época, cartas escritas a mano. Me encanta escribir cartas a mano, no se usa ya. Pero es muy lindo recibir una carta escrita a mano. Es muy personal, es muy del corazón. Y Dios escribe, claro, no lo puede hacer a mano porque hay que multiplicarla en producción, la imprenta, etcétera. Pero cuando vos y yo abrimos una Biblia, no estamos abriendo la Biblia del mundo, la Biblia religiosa, la Biblia de las iglesias, estamos abriendo la carta que Dios te escribió a vos, la carta que Dios me escribió a mí. Cuando leemos la Biblia, lo tendríamos que hacer en forma personalizada. Cualquier texto, ¿no es cierto? Cualquier texto lo podemos hacer en forma personalizada. Deberíamos hacer eso porque esa es la palabra de Dios, pero es una carta que Dios está escribiendo a tu vida y a mi vida. Entonces, cuando leemos, lo leemos en forma personal. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo leo Jeremías 29:11. Jeremías 29, versículo 11. Allí el texto, en la Reina Valera, dice, como lo va a poner ahora Rosana seguramente, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Pero esto no debe leerse así en realidad. Cuando uno tiene una relación personal con Dios, cuando vos tomas la Biblia en tu mano y sabés que es esa carta que Dios te escribió, la abrís con mucha ternura. Y el texto en realidad dice así, en mi caso personal, dice Eduardo, yo sé los pensamientos que tengo acerca tuyos, Eduardo. Yo tengo pensamientos de paz, nunca de mal, para darte el fin que vos esperás, Eduardo. Así es como Dios me escribe la carta a mí.
Así es como tenemos que leer o deberíamos leer la Escritura. Entonces, ya hay un acercamiento mucho más profundo, hay un acercamiento mucho más personal, privado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice allí la palabra de Dios, presten atención. Y si tienen Biblia, ábranla y marquen la Biblia. Si les gusta marcar, marquen la Biblia, no hay ningún problema. Dice, por lo cual también nosotros, ahí lo podés hacer personal, sin cesar, tenemos que dar gracias a Dios de que cuando recibí la palabra de Dios, que oí de quien me dio el mensaje, en mi caso fue Vicente Castelo, la recibí no como palabra de hombre, sino que la recibimos en verdad como es, como palabra de Dios, la cual, a diferencia de otros escritos, actúa en nosotros los que creemos. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra viva, correcto. La palabra de Dios es una palabra viva. O sea, tiene poder para actuar en tu corazón, en tu mente. Es una cosa absolutamente increíble y maravillosa. Correcto, el poder de la palabra. Aquí la escuela sabática dice en un párrafo, la palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos, no cuando esperamos sentir, sino cuando creemos. Nosotros creemos lo que Dios dice. Y le pedimos que haga eso que necesitamos para nosotros. Pero la palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Si te sucede, querida hermana, querido hermano, amigo, que te parece que no estás creyendo, pedile a Dios que te ayude a creer. Tomale la palabra y hacela tuya. Tomale la palabra de Dios, porque si hay alguien que nunca te va a mentir, si hay alguien que siempre va a cumplir lo que prometió, es Dios. No es ni tu papá, ni tu mamá, ni mi amigo, ni mi amiga, es Dios. Porque los hombres podemos fallar aunque no querramos. Cuando abrimos la Biblia, ¿no es cierto? Y creemos en Dios, como dice aquí, cuando abrimos la Biblia y creemos en Dios, Él tiene algo que decirnos a través de la palabra, de ese texto, de ese pasaje, de esa historia, tiene algo para decirnos y tiene el poder para transformarnos. Por eso es tan importante que todos los días leamos la Escritura. Correcto. Me impactó la otra vez que escuché al pastor Plen, Daniel Plen, que fue el director del Centro White en la Universidad Adventista del Plata. Lo conozco, él vino a casa, estuvo con la familia unos días, allá cuando vivíamos en el Bolsón. Y él, en una entrevista que le hicieron, comentó que no sé cuántos años, 26, 30, no sé, que todos los años lee la Biblia completa. O sea que es una persona que ha leído 30, 40 veces la Biblia completa en su vida. Contactarse con la palabra de Dios. Leer, leer, leer. El Espíritu Santo va a obrar en tu corazón y en mi corazón. Por eso que esa condición del corazón, como es el título de hoy, puede cambiar. Pero no la podés cambiar vos, no la puedo cambiar yo. El único que puede cambiarla es Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando contemplamos su palabra, cuando nos zambullimos en su palabra, cuando escuchamos los consejos del cielo, cuando escuchamos la sabiduría que el cielo da. Entonces nos transformamos, según la Biblia, en sabios e inteligentes. ¿Correcto? Acá dice,
Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas. Miren qué interesante. La transformación sí o sí se va a producir, pero no necesariamente la vas a percibir. ¿Correcto? Yo creo que ya lo comenté hace mucho y me acuerdo mi esposa que ya descansa, me dijo un día allí en el living, ¿cómo te cambió Dios? Y yo le dije, ¿cambiar qué? Porque yo me veía realmente un desastre. Pero ella me decía, ¿cómo te cambió Dios? Y hoy que estoy con Irene, porque mi esposa Ana falleció, ella me dice lo mismo, en estos años Dios te va cambiando. Y yo la verdad que no lo percibo con la medida con que lo percibe el otro. Y eso es muy común que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de nuestro lavarropa interno, girando a mucha velocidad y no nos damos cuenta. Pero si contemplamos a Cristo, Él va a terminar la obra que prometió, porque el que la empezó la va a terminar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que empezó la obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga a buscarte. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo, pero no para esperar a acercarnos a Dios algún día. Seguimos teniendo relación con Él y esa obra Dios la va haciendo día a día, imperceptiblemente, pero la va haciendo, va transformando nuestro corazón. Por eso necesitamos cada día escondernos en Él, ¿no es cierto? Y dice, nos invita al final, dice, ¿queremos acercarnos? Si es así, llegaremos a ser sabios para salvación y veremos cosas que ni siquiera imaginábamos. Y es así, hermanos queridos. Dios está dispuesto a mostrarte cosas que ni siquiera imaginamos. Yo he visto muchas en mi vida. De hecho, el libro que escribí, Que Dios como tú, cuenta 30 historias de milagros y de conversiones milagrosas por el poder maravilloso de Dios. Dios tiene poder para transformar las vidas. Dios tiene poder para transformar tu corazón. No creas que tu corazón es duro al punto tal que Dios no puede hacer nada. No hay nada imposible para Él. En la carta que Dios te escribe, ¿no es cierto? En la carta que Dios te escribe, allí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, en el versículo 37, Lucas 1:37, dice allí, porque nada hay, ¿qué cosa? Imposible para Dios. Sencillo. Si no fuera así, tenés que razonar, tenemos que pensar. Si no fuera así, no sería Dios. Si Dios no tiene todo el poder, si Dios hay algo que no puede hacer, entonces no es Dios. Y usted me va a decir como me dijeron alguna vez, sí, pero Dios no puede hacer tal cosa. Sí, puede hacerlo, no lo hace, pero puede hacerlo. No hay nada que no puede hacer, dice el texto. Cuando leemos que no hay nada que no puede hacer, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que no? Bueno, es una forma de decir, no, Dios no miente. Dios te dice, no hay nada imposible para Él. Nada, nada es imposible para Él. Entonces, nosotros tenemos que tomarle la palabra a Dios. Recuerden, y hay un texto que les va a ayudar, que es Oseas, capítulo 11, para comprender en quién nosotros estamos confiando. Oseas, capítulo 11. Allí hay un relato muy interesante para que entendamos que cuando abrimos la Biblia estamos abriendo la carta de un ser que se llama Dios.
que con amor escribió esta carta donde tiene el poder para transformar tu vida y para que seamos un día parte de ese reino eterno que Dios tiene preparado. Allí cuenta, lo pueden leer ustedes después del versículo 1, cómo Dios cuidó a Israel, cómo lo protegió, como quien toma un nene y lo... Se te está cortando el, no sé si soy yo, pero Está cortando, sí. ayuda a caminar. Hola. sí, se está cortando. Bueno, voy a entrar por el celular para que no pierdan esto último. Bueno, allí en Oseas 11 habla cómo Dios cuidó, cómo Dios protegió y sin embargo cómo Israel hizo lo que quiso. Se alejaba de Dios, se apartaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo, allí dice más abajo, de pronto en el versículo 5 Dios es como que se enoja y dice, bueno, no vas a volver a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. O sea, como un castigo, ¿no es cierto? Pero de pronto en el versículo 9, 8, perdón, no, 6, 6, perdón, a ver, en el 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como hice con Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No voy a ejecutar el ardor de mi ira, ni volveré para destruirte. Y escuchen ahora, porque Dios soy, escuchen, y no hombre. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Dios soy y no hombre. Estamos hablando de Dios, de quien es la omnipotencia, quien es la omnisciencia, quien es el amor, quien es la humildad, quien es la confianza, quien es la fidelidad. Estás abriendo la carta de uno que no conocemos en este planeta ni podemos imaginarlo siquiera. Por eso el otro día pensaba y me decía a mí mismo, por eso es tan complicado para nuestra naturaleza creerle a Dios, creerle a Dios, tomarle la palabra y hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque Dios es realmente increíble. Dios realmente es increíble cuando uno profundiza y lo estudia, cuando lo va conociendo. Y eso que estamos rascando apenas la superficie de ese conocimiento. Sin embargo, descubrimos que es realmente increíble. Por eso nos cuesta tanto tomarle la palabra a Dios. ¿Será que será posible? Y si no se hace así, eso es lo que nos pasa a nosotros por nuestra naturaleza. Pero nos dice el texto que nosotros tenemos aquí en la escuela sabática, que lo leí un poquito al principio y quiero cerrar con él, allí en Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibimos no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Como el mensaje se fue traspasando de palabra en palabra y como el enemigo ha puesto tantas falsas religiones que te llenan de aparente religiosidad y es todo una mentira, Dios tiene un pueblo que tiene una verdad y que es la palabra de Dios. Y claro, cuando me la transmiten es lo que le dijo uno al otro y al final llegó a mí, pero mirá el origen.
Dios se acerca a través de esa persona para hablarte de la palabra de Dios, para que tú te encuentres directamente con el Salvador, directamente con el Dios de los cielos, directamente con el que te escribió esa carta. Por eso es tan importante tener nuestra experiencia personal estudiando la carta y no escuchando lo que otros dicen que dice la carta, porque puede tener una interpretación personal y no es la experiencia mía personal con Dios. Orar para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, Santiago 1:5. Te encontrás con la Biblia y decís, pero ¿cómo voy a entender esto? No, no la podés entender, pero sí podés orar y pedirle a Dios que te dé sabiduría e inteligencia para entender la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo obre en tu corazón y en mi corazón para hacer de la Biblia ese encuentro personal con Dios. Cuando yo viajaba con Irene allí en Argentina, a distintos lugares del país, dando seminarios, algunas veces le preguntaba a los hermanos, ¿no les gustaría a ustedes ¿a quién no nos gustaría? Y yo ponía una silla, me sentaba y ponía una silla al lado mío, vacía. Y decía, ¿no le gustaría estar allí con Jesús charlando, conversando? Y sí, decía la iglesia. Bueno, yo colocaba la Biblia arriba de la silla. Y ahí está, le decía yo, ahí yo converso con el Señor, porque esa que está allí es su palabra. Si Cristo estuviera con nosotros, lo que diría lo mismo que dijo cuando le preguntaban cosas aquí en la tierra. Escrito está. 360 o 65 referencias al Antiguo Testamento da Cristo en los Evangelios. Escrito está. Cuando le preguntaban, respondía, escrito está. ¿Qué leíste en las escrituras? Respondía, escrito está. O sea que cuando abrimos la Biblia me estoy encontrando con Dios. Y Dios a través de su palabra, porque su palabra tiene poder para transformar tu preciosa vida. Entonces, amigo, hermana, hermano, tenemos que acercarnos todos los días, colocar un tiempo para acercarnos a Dios, tomarnos un tiempo para acercarnos para que nuestra condición del corazón pueda ser cambiada. Todos lo necesitamos, todos. Hay días buenos, hay días malos, hay días que cultivamos la paciencia, hay días que nos sacan chispa. Todos necesitamos porque tenemos una tendencia hacia lo incorrecto. Pero el Señor lo que valora es que creamos, que luchemos, que perseveremos, porque el que persevere hasta el fin, ese será el que llegará a ser salvo. No abandonando, no dejando la carrera a mitad o casi cerca de la meta. No, necesitamos correr y recibir esta palabra como que estoy en la presencia misma de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder decidir, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, decidir, tomarnos tiempo para estar con Dios, a la mañana, al mediodía, a la tarde, tomarnos tiempo para con Dios. Lo ideal es la mañana, lo ideal es despertarnos un poco antes y poder tener una relación con Dios. Y también el día ir en comunión con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, tú sabes nuestra gran necesidad, todos la tenemos, no somos diferentes uno de otro. Todos tenemos naturaleza pecaminosa y a todos nos cuesta relacionarnos contigo. Es una decisión que tenemos que tomar cada día. Ayúdanos para escondernos en ti, al abrir tu palabra, saber que tú nos estás hablando. De forma personal, nos estás enseñando, nos estás orientando y el Espíritu Santo va a ir transformando nuestro corazón hasta aquel día que te veamos cara a cara, Señor. Aquel día que seamos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, totalmente transformados y quitada de nuestro ser esa naturaleza pecaminosa. Señor, obra en nuestras vidas y ayúdanos a ponerte siempre en primer lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Eduardo. Amén. Gracias
por este mensaje que nos has traído en la lección de hoy.